Muy bien, señores, tal como prometíamos, en este momento comienza la nota que Jorge Lanata le hizo a Ismael Cala. Recuerden que la pueden escuchar, obviamente, por aquí por Radio Mitre M790. Y si quieren también, está disponible en HD, www.radiomitre.com.ar. Jorge Lanata, entrevista a Ismael Cala. ¿Por qué decís que eras un analfabeto emocional? Porque por muchos años, Jorge, yo me preocupaba únicamente de la inteligencia intelectual, que yo creo que además estuvo de moda por muchas décadas. Sí, claro. En todas partes, en el mundo corporativo. Entonces, yo era un chico muy atento a la escuela, a las notas, a sacar las mejores notas, pero me di cuenta que luego eso no era suficiente, el conocimiento no era suficiente. Y te estoy diciendo hasta hace solo 3 años, O sea, yo vine a escribir el primer libro hace 3 años, El poder de escuchar, y fue donde empecé a entender todo lo que en mi mente victimizaba mi propia historia, y lo repetí y lo repetía, y cómo no entendía las emociones que me visitaban. Claro. Pues es que es gracioso. Hoy a la noche yo empiezo un programa sobre inteligencia. Y las inteligencias, la teoría de las inteligencias, habla de la inteligencia emocional, de la inteligencia lógica, de la visual, de la musical, bueno, de distintas inteligencias que uno puede desarrollar, Sí. ¿no? ¿La inteligencia emocional se desarrolla? Por y en este supuesto. caso, ¿cómo? Por supuesto que se desarrolla. Es una inteligencia que es muy sutil. Digamos, por mucho tiempo le han llamado habilidad blanda a todo lo que es comunicación, empatía, y al final yo digo, no tiene nada de blando. ¿Cómo se desarrolla? En un estado de conciencia, entendiendo que somos más que nuestra mente y que somos más que materia. Hay energía, hay espíritu en nosotros, y las emociones son eso. Al final son energía. Cómo las transformas, cómo las mueves, cómo las gerencias, va a determinar qué tan bien vas a tomar tus decisiones, qué tanta calidad de vida vas a tener. Es interesante lo que decís, que las emociones igual se transforman en algo físico, porque en algún momento serán o electricidad o vibración o vaya uno a saber qué, ¿no? Completamente. Yo creo que hay gente que siempre pensé, no sé si es así o no, que los animales pueden percibir nuestros colores. Que viste cuando un animal o se acerca o no se acerca, debe ser porque nos está viendo o verde o rojo o azul, y eso, y le estamos diciendo, La energía también, acércate sí. o no, ¿no? Sí, mira, una historia que la he contado poco públicamente porque la gente dirá, este tipo está loco. Luego me metí en Yahoo en ese momento, no existía ni Google, vivía yo en Toronto y tenía un pajarito de estos que le llaman lovebirds, como un periquito australiano, ¿verdad? Uno solo, porque al momento de comprar ese pajarito, la chica de la tienda me dijo, si tú quieres una mascota, tiene que ser uno. Porque esta gente, estos pajaritos, si son 2, ellos se prestan atención claro. entre ellos y te ignoran a ti. Yo compré uno, me pasé 6 meses entrenando y ganándome la confianza del pajarito que saliera de la jaula a comer el alpiste. 6 meses después, volaba libre por el apartamento, me seguía en el hombro, picaba en mi oreja. Ya parecías Maduro con un pajarito. Bueno, pero lo que te quiero decir no era es... Chávez, el pajarito. No era el de Chávez. Ahora, ¿tú sabes cuál es el cuento más inverosímil? Una tarde de domingo me voy a dormir la siesta al cuarto, el pajarito que volaba libremente me sigue, se posa, ¿no? Se sienta en la almohada de enfrente, y de momento he visto cómo ese pájaro ha hecho así, se ha volteado como si fuera... Genial, o sea, genial. No, te creo, Obvio que no dormí siesta. Obvio, porque claro. me dejó demasiado. O sea, yo tuve que ponerme a investigar. Es algo increíble. Mira, ¿cuál fue tu puerta de entrada a todos estos temas? ¿Por qué vos en la vida, un tipo de los medios, que venía haciendo periodismo en la televisión, de golpe se interesa por el alma, para decirlo de algún modo, ¿no? Mira, yo empecé en la radio a los 8 años y en la televisión a los 15, o sea, era muy joven y no tenía... ¿8 qué hacías en a los 8 programas para niños, o sea, actuaba. Dramatizábamos cuentos clásicos de la literatura. Radioteatros para niños. Radioteatros que en Cuba todavía son populares. Claro. Así me iniciaron a mí en los medios de comunicación. Y luego a los 15 haciendo un programa de concursos para jóvenes. Pero yo no tenía conciencia de para qué me serviría en la vida esto de los medios. Era un divertimento. Y esto del alma vino a raíz de una necesidad de salvación personal. Vengo de una familia de esquizofrenia, de suicidios. Se suicida mi abuelo, se suicida mi tía, y empiezo a sufrir el bullying incluso de los niños del barrio, diciéndome, tú vienes de la casa de los ahorcados. Tú eres el hijo del man. ¿Así en tu barrio? Por supuesto, porque en un barrio pequeño... No, y aparte los chicos son terriblemente crueles. Cuando somos niños, no hay filtros. No. Y a veces ni siquiera es mala intención, es que no hay filtros. Obvio. Entonces, a mí me tocó desde los 15 años, la última vez que fui a ver a mi padre, después de
una hospitalización que le dieron electroshocks y ver a mi papá como un zombie, exacto, despojado de su dignidad humana. Era esquizofrénico tu padre. Fue esquizofrénico. Y esta es mi familia. Uno de mis hermanos es esquizofrénico. Y yo siento que tengo los genes dentro, pero que gracias al conocimiento del alma y de la epigenética conductual, he contrarrestado y he puesto una pared al desarrollo de eso. ¿Los médicos qué te dicen? ¿Que la carga genética de esquizofrenia existe? Por supuesto. Claro que existe. Es una enfermedad que le llamamos enfermedad mental, pero al final es una enfermedad cerebral. Está basada en una descomposición química claro. de nuestro cerebro. Sí, sí. Hay mucho estigma, mucho tabú, y por eso yo hablo del tema para liberarlo. No, está muy bien. No, aparte para que también gente que pueda sufrirlo escuche, obvio. Exactamente. ¿No? O sea, es que es curioso eso, porque socialmente se habla del tema de la locura con simpatía. ¿No? Tal, es tan loco. Y en verdad, la locura, a mí siempre me pareció como una metáfora de la soledad. O sea, no hay nadie más solo que el tipo que está loco. Claro. Porque no puede compartir con nadie esa realidad que él siente. No tiene manera de comunicarlo. Y además es como un secuestro de tu mente. Date cuenta que cuando yo me he puesto a estudiar a fondo qué pasaba por la mente de mi papá, o pasa por la mente de uno de mis hermanos, hay tantas voces dentro de esa mente que claro. Las tenemos todos. Pero nosotros, más o menos, vamos bandeando. Él no las compensa. Exactamente. Pero dentro de la mente de un esquizofrénico, esas voces son tan reales y tan poderosas que se convierten ellos en esclavos de sus propias voces. Y es de verdad un ruido infernal. ¿Y tu reacción siendo pequeño frente a eso, que era negarlo? ¿O era de miedo, era de curiosidad? Miedo total. Miedo al brote, a la situación de brote. Miedo a verme en el espejo y decir voy a crecer y voy a ser el reflejo de lo que es mi padre ahora. Claro. Entonces a mí me tocó hablar con mi papá desde los 15 años y decirle, papi, entiendo, pero no tengo las herramientas, o sea, yo no puedo lidiar con esto. ¿Hablaste con él del tema? Claro, y mi papá no contestó, lo único que hizo fue llorar, pero me entendió, ¿entiendes? Y creo que fue lo más saludable que yo pude hacer en ese momento, porque yo no tenía herramientas de cómo enfrentar ver a mi padre después de un tratamiento así. ¿Tu padre a qué se dedicaba? ¿De qué trabajaba? Escribiendo El poder de escuchar, conecté dos historias, porque yo crecí sintiendo lástima por mi papá, porque había perdido su brazo izquierdo a los 8 años en un accidente con una vara de una caña de azúcar en un trapiche de la casa de familia. Y sabes que escribiendo el libro me di cuenta que mi papá fue un héroe, que no fue un cobarde y que fue un valiente. ¿Por qué? Porque cuando él decide estudiar, estudia ingeniería química azucarera. Mira. Lo que le quitó el brazo. Claro. Y después todo esto lo analicé hace solo 3 años. Él me llevaba a los centrales azucareros cuando yo era niño. Me llevaba a ver el proceso de la refinación de la caña de azúcar y todo eso. Fue brillante, patentó una pieza con un ingeniero mexicano a nivel internacional. Mira. Pero luego, apenas teniendo 40 años, lo incapacitaron porque tenía Claro, ya no podía una crisis manejar, y ya no podía manejar entonces el tema profesional. ¿Y en tu familia hubo periodistas, escritores o algo? Nada. Nadie tiene que ver con el mundo de la comunicación. Mi mamá fue toda su vida secretaria de una empresa, alguien que no pudo llegar a estudiar en la universidad. ¿Es de una familia de clase media cubana? Yo te diría menos que clase media. Menos que clase media. Sí, sí. Muy humilde, de un pequeño pueblito rural que se llama El Caney en Santiago de Cuba, y que nadie se quería ir del pueblo. Fui yo el primero que dijo, de este pueblo salgo y me voy a la ciudad más grande y luego a la capital. ¿Te fuiste a La Habana? No, ¿a dónde? Primero a Santiago de Cuba, Santiago, que era la segunda ciudad en importancia. Y luego a La Habana. A los 25 años a La Habana, y de ahí a Toronto. ¿Y de ahí a Toronto en qué año? 1998. ¿Y por qué? Porque desde que yo tenía, yo creo que 8 o 9 años, yo quería conocer el mundo. No tiene nada que ver con la política. Sin embargo, cuando crecí, y a los 20 años se cae la Unión Soviética, el bloque socialista, y se desmorona toda la programación mental que ideológicamente me tenían aquí en el cerebro, incluyendo una asignatura que tuvieron que suspender en la universidad, que se llamaba materialismo dialéctico, claro. Imagínate. Era como la religión nuestra. Sí, no, he estado en Cuba y he estado en las librerías de La Habana en la época en que solo había Marx, Engels, Lenin. Exactamente, entonces entiendes perfectamente. A los 20 años me tocó así abrir los ojos y decir, un momentito, pero si esto que era la religión que a mí me daban obligatoriamente, ahora se suspende porque ya no hay Unión Soviética ni bloque socialista, ¿por qué yo he puesto todas mis creencias en un gobierno y en un sistema que me está condicionando todo? Y ese fue un despertar. Y a partir de ahí sí quise irme de Cuba ya, incluyendo razones políticas. Pero antes, aunque Cuba hubiese sido capitalista, yo a lo mejor estaría fuera de Cuba, porque siempre quise conocer el mundo, más allá de mi isla. Sí, claro.
Alguna vez en Cuba, hace muchos años, una cubana me dice respecto de que no los dejaban salir, parece que no nos tuvieran confianza. Y yo pensé, era muy básico, pero era cierto, ¿no? Es verdad. Parecía que el gobierno no confiara en la gente, porque quizá la gente quería volver eventualmente. Bueno, en mí tuvieron razón para no confiar, porque la primera vez que yo salí no volví nunca más. Ajá. ¿Y por qué Canadá y no Estados Unidos? Porque yo no tuve razón de escoger. O sea, el viaje de Canadá cayó de la nada. ¿Cómo llegas a Canadá? O sea, por eso, mira, yo estaba tan desesperado que dije, yo necesito salir de este país. Se me había ido una balsa en 1992. ¿Lo hubieras tomado? La iba a tomar. La razón por la que no llegué yo en balsa a la base naval de Guantánamo y luego a Miami es porque mi enlace con la expedición era una escritora de radio que el novio de ella era el que el papá organizaba. Mírate todo cuánto. Ajá. Entonces esta mujer tenía miedo. Y yo le decía, María Elena, tú estás mostrando miedo, nos van a dejar. Efectivamente, nos dijeron, la balsa se va el miércoles. Se fueron lunes. Sufrí una depresión de más de 15 días. Obvio. Y mi mamá me hizo prometerle que yo nunca más pensaría que la opción de salir del país sería irme en balsa por lo arriesgado que esto podría ser. Y yo hice la promesa con mi madre que nunca más lo pensaría y tuve que esperar del 92 al 98, pacientemente, 6 años, hasta que me invitaron a ser el maestro de ceremonias en una delegación cubana en Toronto, Canadá. Ajá. ¿Y el resto de la delegación volvió? Todos los demás, sí, pero yo me quedé allá. Hace referencia todo el tiempo a hace 3 años. ¿Fue tu primer libro hace 3 años? Hace 3 años. ¿Y por qué hace 3 años y no hace 5 o hace 2? Yo sentía que no tenía nada que escribir. Y mira que cuando niño escribí, y cuando adolescente escribí cuentos, poesía. Pero por un periodo de mi vida decía, ¿qué tengo que escribir? No tengo absolutamente nada que escribir. Pero hubo un cambio que fue la invitación a 2 conferencias con organizaciones sin fines de lucro para que le hablara a jóvenes, a inspirarlos, a entender que podían transformar sus historias de vida aunque hayan venido de la pobreza, del círculo de la violencia, de las drogas. Y ahí fue donde yo me di cuenta, viéndole los ojos a esos jóvenes, que uno puede impactar la vida de otro cuando cuentas testimonios propios o testimonios de gente con las que has podido conversar. Y eso me hizo escribir el libro, porque me inspiró en decir, yo creo que sí hay mucho de lo que he vivido y de lo que me ha tocado desaprender y aprender en mi vida que puede ser inspiración para otros. ¿Ya este es tu libro número? El analfabeto emocional es el número 5, porque hay uno para niños, que fue el último, la versión para niños del Secreto del Bambú, y este sería el número 5. Ajá, es el que presentás ahora en la feria este domingo, ¿no? Este domingo a las 4 de la tarde en el pabellón Roberto Art. Mirá, amarillo. ¿Has leído a Roberto Art? No. Un muy interesantísimo escritor argentino de los años 40 y 50. ¿Ficción? Periodista, ficción y no ficción, las dos cosas. Un tipo que se reunía con los ladrones en los bares de la Avenida Mayo y hacía cuentos de ladrones. Tipo muy, muy interesante. Pues voy a aprovechar para encontrar uno de sus libros, al menos allá en la feria. No, y aparte con inventores. Mira, hablabas de tu padre inventor. Roberto Art tiene un libro que se llama Los 7 Locos, que es una novela donde habla de la saga de una serie de inventores, ¿no? Que es un poco también el mito uno de los mitos de la Argentina, esto de voy a inventar tal cosa y llenarme de dinero, ¿no? Bueno, esa cosa, ¿no? De la invención asociada a la ambición personal. Claro, ¿no? Claro. Y en el analfabeto emocional, ¿a quién te dirigís? Si es que te dirigís a alguien. Público abierto, es un público general, le dicen autoayuda. Al principio estaba yo un poquito peleado con el término autoayuda, luego me reconcilié. ¿Te suena peyorativo? Sí, me sonaba como que descalificativo, pero, claro. Pero tú sabes que al final yo dije, pero Ismael, lo que tú has logrado en tu vida ha sido por la autoayuda. Okay. No ha sido por las universidades a las que has ido. Yo tengo 2 títulos universitarios, pero te puedo decir que los últimos 15 años de mi vida, donde de manera autodidacta, yo he estudiado libros de autoayuda, de psicología, de programación neurolingüística, inteligencia emocional, psicoanálisis, eso es lo que cambió mi proyección y mi manera de ver el mundo. No fue lo que me enseñaron en periodismo o en historia del arte. De hecho, te digo más, Jorge. El éxito de un programa de televisión que tengo por 5 años no está en lo que me enseñaron en la escuela de periodismo. Está en todo lo otro que aprendí de cómo manejar emocionalmente a los invitados que llegan al programa para crear rapport, empatía y sacar lo mejor de ellos. Es que aparte la academia no puede enseñarte curiosidad. Exacto.
Que es lo que yo siempre digo, nadie puede sentir que se ha recibido de algo. El que se siente eso es un tonto. Uno nunca se recibe de nada. Eso es inagotable. Hay tanto para saber que es imposible pensar, bueno, ya terminé, ya no pregunto. No. Preguntas siempre, ¿no? No. ¿Y dónde te encontraste hablando que miraste a tu alrededor y dijiste, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué estoy hablando en este país, en este sitio? ¿Por qué me están escuchando? ¿Dónde te asombró estar? Bueno, mira, por ejemplo, en Buenos Aires y en Mar del Plata he hecho conferencias y siempre pienso eso. Porque siempre, porque siempre digo, como yo cuando viví en ese pequeño pueblo que aspiraba a conocer el mundo, pero no sabía cómo, ¿qué pasó? ¿Cómo esto lo pude lograr de salir no solo de mi país, sino de hablarle hoy a muchísimos otros países y tener la oportunidad de que me escuchen? O sea, ese poder de asombro y de gratitud ante ese fenómeno, uno no lo puede perder. Y me pasa constantemente en muchos lugares. ¿Argentina significaba algo para vos en ese pueblito pequeño en Cuba? No en ese pueblito. ¿Alguna cosa? Bueno, sí, el tango sí, en Cuba. ¿Cómo escuchan tango? Hay programas diarios. Sí. Mira, en la radio donde yo comencé a los 8 años, todavía hay un programa de media hora diario de tango. Mira vos. O sea, el tango y los mariachis son programación fija en esa radio donde yo crecí. De América Latina. Pero tú sabes que mi primer contacto con argentinos fue sirviéndoles en un hotel en Santiago de Cuba a los 25 años. Llegaban delegaciones de argentinos y yo era el animador turístico del hotel. Mira. Entonces ahí es que es donde empecé a conocer a los argentinos y a relacionarme con ustedes. Si tuvieras que recomendarle a una persona que está escuchando ahora 3 o 4 cosas que sirvan para afirmar su inteligencia emocional, ¿cuáles le recomendaría? Mira, lo primero que yo recomendaría es preguntarte a ciencia cierta en qué crees. Porque muchas veces tenemos hasta un Dios prestado, hablando de hasta religión y espiritualidad. Y yo agradezco que el comunismo me haya quitado mi Dios para yo luego reencontrarme con el Dios que quise tener y no el Dios que heredé de mi abuela con la religión católica. Entonces, lo primero que para hablar de inteligencia emocional yo siempre digo es, pregúntate en qué crees y quién sembró esas creencias en tu mente. ¿Son tuyas realmente o son adquiridas? Programadas en el proceso de domesticación al que llamamos educación en nuestras sociedades. Ese sería el primer elemento. Y luego, rétate a ver qué tanto racionalizas todo lo que te pasa en tu vida, porque entre más racionalizamos, más apabullamos la voz de la intuición. Y nosotros nacimos con un GPS emocional, que es esa vocecilla que se llama intuición. Entonces, lo queremos racionalizar todo, y obviamente que la intuición, pues dice, mira, me cansé de darte pistas hacia dónde ir. Todo lo quieres poner en blancos y negros y se va cerrando. Y la falta de inteligencia emocional es lo que hace que hoy todos necesitemos como que buscar 1000 razones para tomar algunas decisiones que van desde el corazón, que no van desde la razón. Ahora, eso tiene que ver con, bueno, vos hablabas, y está muy bien caracterizarla así, de la educación como un proceso de domesticación. En verdad, todo el tiempo a uno le piden que sea otro. Exacto. Y nunca te piden que seas vos. ¿No? No tienes que ser un héroe de la patria o alguien, o tu hermano, o tu padre, pero nunca te dicen, bueno, sé Ismael, ¿no? Sí. Y lo que estás diciendo a la gente es, escúchense. Escúchense, estúdiense, autoanalícense, dediquen tiempo para la reflexión personal, pregúntense cuánto quieren vivir, porque hoy estamos expandiendo nuestra expectativa de vida, pero mucha gente llega a los 50, a los 60 o a los 70 años y ya no tiene nada que aprender, se cansó. Y si tú te cansas de aprender, el proceso de dejar de crecer comienza inmediatamente. Entonces, esto es fascinante, porque es lo que tú dices, Jorge. Yo quiero vivir 136 años, como te dije en el programa de televisión, pero es una buena excusa para decir cuántas veces te vas a tener que reinventar durante ese proceso. ¿Y qué pasa escuchándote con el miedo? Yo hoy sigo atesorando el mayor miedo que tengo, que no es el miedo a hablar en público, evidentemente, que es el número 1 en el mundo más que a la muerte. Mi miedo siempre ha sido perder el control de mi mente. Mi miedo siempre ha sido obvio. Lógico, Y de hecho me pasó. Yo fui a Ámsterdam, donde hay coffee shops donde venden marihuana, y 3 amigos con la presión grupal me dijeron, no seas tonto, fuma un poco de marihuana. Y yo caí y tuve alucinaciones por 48 horas. Wow. Entonces me hizo darme cuenta de que en un estado tan delicado, cuando uno tiene una herencia
que está ahí genética, te toca estar alerta constantemente. Y sabes que el miedo para mí es mi mejor aliado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene el miedo a perder el control de su mente y pone en su mente pura basura y convierte su mente en un basurero. Como yo tengo ese miedo y estoy alerta, todo lo que yo pongo en mi mente es porque tiene que ser fertilizante para que sea un jardín, no un desierto. Entonces, el miedo para mí ha sido mi mayor bendición, no una maldición. Hablabas de tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? Bueno, mi Dios ha sido un Dios que ha mutado. Yo creo que hay una inteligencia superior que podemos llamar Dios, pero que hay otras personas que le dan otro nombre. Creo y respeto mucho a las religiones y sus historias, porque responden a momentos históricos y geográficos de nuestro planeta. Creo en que no hay supremacía de credo o de religión en este mundo, porque en el nombre de Dios muchos han matado a otros, sí, claro, que no debería ser. Pero mi Dios, sobre todo, es un Dios que, si como dicen, me ha hecho a su imagen y semejanza, no me castiga constantemente por mis errores, sino que me alienta a ser una persona resiliente, una persona que se puede caer, que puede fracasar y que puede levantarse y que puede reformarse. Entonces, no es un Dios que está pensando constantemente en los pecados, sino en la reinvención, en el aprendizaje y en que tú puedes empoderarte. Es un Dios en positivo. ¿Y qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con el mal? Buena pregunta. Yo trato de pensar en el bien, porque hay dos emociones básicas en los seres humanos. Yo digo que una es la del mal y la otra es la del bien. La emoción básica del bien es el amor. Entonces yo me enfoco en el amor. Sé que existe la otra, que es el mal, es el miedo. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos por miedo terminan mal o haciéndole mal a otros. Entonces yo, como uno se convierte en lo que piensa, Jorge, mi énfasis no está en el mal. Mi énfasis está cómo haces el bien y cómo te conviertes en una mejor versión de quien eres hoy. El mal ya lo dejo yo por la zona de sombras que a todos nos toca. ¿Y la felicidad? La felicidad es un camino que a mí me ha costado por años entenderlo, porque yo era de los que hipotecaba mi felicidad a logros, a metas, a reconocimientos externos, al aplauso de otro. Y por muchos años viví esclavo de mi ego. Hoy te puedo decir que la felicidad para mí es vivir el día a día en paz, encontrando un poco de quietud, de calma, de armonía, celebrando todo lo que voy viviendo y aprendiendo y compartirlo con gente. Porque si no, al final te quedas tú egoístamente con logros y logros y logros, pero si no lo compartes o añades valor a otro, no vas a ser feliz. ¿Tuviste fracasos? Muchos, de todo tipo, pero no son fracasos. Hoy yo de verdad te digo que lo que en un momento consideré fracaso, hasta en lo profesional, cuando pasaron los años me di cuenta que era la lección que necesitaba aprender para tener mayor firmeza en decir un próximo no. Esto no lo quiero hacer. O sí, esto es lo que quiero hacer. Porque muchas veces uno es capaz de violar sus principios para satisfacer sus necesidades. Sí, claro. O las de otros. O las de otros. Sí. Es cierto que habitualmente se dice mucho más que sí que no. Claro. Es cierto. ¿Y a qué tenés miedo vos, personalmente? Pues yo te diría que aparte del miedo a perder el control de mi mente, que sí lo mantengo y lo cultivo además, no tengo miedo a mucho más. Porque yo no le tengo miedo a la muerte. Quiero vivir muchos años en esta dimensión, pero estoy seguro que cuando el alma se va y sigue existiendo de alguna otra manera. Tendré que descubrirlo. No sé, fobias sí he tenido, pero miedo como tal, no. Va a ser un gusto verte esta tarde, el domingo a la tarde, a las 4 de la tarde. En la sala Roberto Art, pabellón amarillo. Va a estar Nacha. Nacha Guevara me va a estar presentando, así que va a ser muy divertido. Va a estar muy bien, seguramente. Gracias, Ismael. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Un gusto.